Celebramos la misa votiva de San José. Este es el servidor fiel y prudente a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, en tu admirable providencia elegiste a San José para que fuera el esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de Egipto del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos, y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: volveos de vuestro mal camino, guardad mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a vuestros padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos, como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis y no seréis juzgados, porque el criterio con que juzguéis con el criterio que juzguéis se os juzgará, y la medida con que midáis se usará para vosotros. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Bastaría con la primera frase para que, la meditación simplemente de la primera frase, para que pudiéramos sacarle fruto a este Evangelio. Porque no necesita demasiadas explicaciones, ya que sobre todo lo que necesita es práctica. Sí, bastaría con decir simplemente no juzguéis para no ser juzgados, y con eso ya tendríamos suficiente alimentación, y como digo, no solamente algo para el intelecto, sino sobre todo algo para la voluntad y la práctica y la ascética, ¿no? Tratar de evitar todo lo que tiene que ver con las opiniones acerca de los demás, sobre todo las opiniones internas. Las opiniones externas, con un poco de astucia, uno puede llegar a evitarlas, con un poco de miedo puede llegar a esconderlas, y con un poco de idea puede llegar simplemente a no manifestarlas. Y sabemos que en realidad el gran problema es nuestro corazón, porque allí es donde estas cosas especialmente germinan y desgraciadamente las hacemos crecer, y ahí es donde está el principal problema. Sabemos que el pensamiento acerca de los demás, salvo alguna gracia especial de Dios o una larga conquista, digamos, de la vida interior, es prácticamente imposible. El juicio acerca de los demás no tiene tanto que ver con la bondad de nuestro corazón, cuanto con justamente esa especie de búsqueda que tenemos de tratar de saberlo todo y a veces de solucionarlo todo. Entonces digo, para poder conquistar absolutamente nuestro corazón hace falta mucho tiempo de práctica o alguna gracia especial de Dios que nos haya ayudado o nos esté ayudando para que no nos interese la vida ajena más que para rezar por ellos, como debería ser. Esta primera frase junto con la que sigue, porque el criterio con que ustedes juzguen o la medida con la que ustedes miden se usará con ustedes, es un paralelo prácticamente perfecto con aquello que rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Lo cual es terrible. Pensar que seremos perdonados solamente en la medida en que nosotros perdonemos a los demás. Decimos es terrible porque el Señor lo ha dejado literalmente puesto en la oración más perfecta que tiene la Sagrada Escritura, para que quede siempre en nuestra memoria esta necesidad de observarnos a nosotros mismos, porque justamente en la medida en que nosotros tratemos a los demás, en esa medida seremos tratados nosotros. Por supuesto, si uno tuviera un mínimo de temor de Dios, un mínimo de sensatez a la hora de pensar en la prontitud que puede llegar a tener nuestro juicio particular, o lo terrible que puede llegar a ser nuestro juicio particular después de escuchar lo que son las palabras del Padre Nuestro o lo que es este texto que hemos leído hoy, no nos quedarían ganas de dedicarle ni siquiera un segundo a la vida ajena, excepto para, como digo, rezar por ellos, procurarles el bien. Porque justamente esto es lo que dice San Pablo acerca de nuestro trato con los demás, que tenemos que sentir una especie de deuda constante con los demás de hacerles el bien. No debería haber en nuestro corazón otro deseo u otro pensamiento acerca de los demás que ver cómo hacerles el bien. Cuidado, porque en esto también puede haber soberbia y uno puede llegar a pensar que
tiene las cosas tan claras que cuando ve la maldad ajena, inmediatamente un comentario interno es fruto de esa misma bondad natural que nos ilumina. Entonces se cree uno que por pensar acerca de los defectos ajenos, y Dios nos libre de comentarlos, estamos ya haciéndoles el bien. Pero es que no existe ningún bien en pensar mal de los demás. No existe ningún tipo de transmisión de bien ni ninguna actitud buena que surja de un mal pensamiento. En todo caso, lo que hay que sentir y pedirle a Dios es esa gracia de siempre buscar hacer el bien a los demás. Y cualquier pensamiento, entonces, que tengamos acerca de los demás, sería justamente eso. Pensamientos de excusación, si seguiste la palabra, pensamientos de perdón, búsqueda de hacer el bien. Y en todo caso, cuando veamos un mal patente, digo patente, no el que brota de nuestras entrañas a veces retorcidas, fruto de ese buen juzgar acerca de la desgraciada maldad de los demás, las lágrimas en la oración y las lágrimas en la penitencia por la remisión del pecado ajeno. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el juzgar las intenciones de los demás. Digo, y para refrescar lo que decíamos al principio, tener siempre con nosotros en nuestro pensamiento en esto: la medida con que nosotros midamos se usará con nosotros. Si somos misericordiosos con los demás, si sabemos perdonar a los demás, si sabemos dar segundas oportunidades a los demás, si tenemos un juicio de benevolencia con los demás y lágrimas para pedir por sus pecados y lágrimas para pedir por su conversión, no porque seamos mejores, sino porque nos lo pide así la caridad fraterna, de esa manera seremos también considerados nosotros. Recordando en esto el juicio inexorablemente misericordioso del Señor en la cruz, ante un mal evidente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese juicio debería embargar todas nuestras actitudes cotidianas. Y finalmente, porque justamente la caridad es un imperativo que se nos ha dado, a veces no sabemos cómo hacer el bien a los demás, a veces nos faltan oportunidades de hacer el bien a los demás, pues la primera forma de practicar la caridad puede ser tal vez la caridad en el pensamiento. Por supuesto, no se va a ver, por supuesto nadie la va a aplaudir, por supuesto nadie nos va a hacer una sonrisa o nos va a dar un gracias por lo que estaremos haciendo. Pero en la medida en que Dios lo vea, estaremos recibiendo tarde o temprano nuestra paga. Una forma entonces de practicar la caridad con el prójimo, buscar siempre hacerles el bien con el pensamiento. Y en esa misma medida también iremos entendiendo y nos irá doliendo cada vez más ser capaces de hacerles el mal con el pensamiento. Por supuesto, no es algo que salga para afuera, por supuesto no es algo que le afecte a alguien, pero sobre todo nos afecta a nosotros mismos y, lo que es peor, afecta a nuestro pensamiento, el pensamiento de Dios acerca de nosotros cuando llegue ese momento de juzgarnos. Entonces, que el Señor nos ayude a no pensar tanto y, como siempre, a ejecutar más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, te ofrecemos el sacrificio de alabanza y te suplicamos crecer en la fidelidad a nuestro servicio por la intercesión de San José, a quien confiaste el cuidado paternal de tu Hijo único, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta veneración de San José, porque es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Oremos. Después de habernos renovado con el sacramento de la vida, concédenos, Padre, vivir siempre en santidad y justicia, por la intercesión y ejemplo de San José, el hombre justo y obediente que te sirvió con fidelidad, para que pudiera cumplirse tu designio santo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu nombre e implorado tu protección no haya sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso Patriarca San José, Nuestra Señora del Rosario, la Santa Misa ha terminado. Pueden ir en paz.